¿Se escucha? Sí. Y por el canal ya se está comenzando a escuchar también, lo que pasa es que hay un pequeño delay. Em, Quiero saber si el audio de todos funciona. ¿Pudieran habilitarlos todos, por favor? ¿Me escuchas? Hola, Sí. hola por aquí. Chévere. Listo. Yo creo que entonces, querido Asdrúbal, pudiera comenzar la actividad. Bueno, buenos días a todas, a todos y a todes. En nombre del Centro de Estudios de Economía del Cuidado, le damos la más cordial bienvenida a este panel internacional, panel de vital importancia en la coyuntura en que el mundo, la región y en especial la República Bolivariana de Venezuela se encuentra. Este panel sobre cuidados y salud mental en el contexto de la agresión que viviera Venezuela el pasado 3 de enero. Hoy es un día de reunión importante, pero de profunda reflexión para nuestra matria patria. El pasado 3 de enero del 2026, la República Bolivariana de Venezuela fue víctima de una ilegal, artera agresión armada por parte de, bueno, el imperio norteamericano y su representación más visible en una configuración de gobierno. Más allá del daño físico y material que nos duele, eventos de esta naturaleza dejan heridas profundas en el tejido psicosocial de nuestra nación, incertidumbre, miedo, indignación y un estrés colectivo, bueno, que se instala más allá de los acontecimientos que, bueno, a la luz de la humanidad de las personas que lo vivieron en primera persona, quedan. Pero también sabemos que estos contextos se activan otros frentes de batalla que, aunque son menos visibles, son igualmente letales. Y estamos hablando pues de la guerra cognitiva, ¿no? Que busca minar nuestra confianza, nuestra unidad y nuestra salud mental colectiva. Frente a eso surge una pregunta que venimos trabajando, que venimos dando respuesta, ¿no? En lo colectivo. ¿Cuál es nuestra trinchera? Nuestra trinchera es el cuidado individual, el cuidado comunitario, el cuidado colectivo y sobre todo la construcción de una sociedad de cuidado como proyecto político de resistencia histórica como el que estamos construyendo en Venezuela. Para guiarnos en este análisis crucial, contamos con la presencia de distinguidas y distinguidos expertos y expertas, ¿no? Que a la luz de su conocimiento, su militancia, su actuación profesional, nos van a estar hablando de estos temas, ¿no? Tenemos al profesor Fernando Giuliani, que es psicólogo y docente universitario del colectivo Psicólogas y Psicólogos por el Socialismo. Nos acompaña nuestra querida amiga diputada nacional, Asamblea Nacional y responsables del sector mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diva Guzmán. Nos va a acompañar también la doctora Nuria Guiniger, antropóloga, investigadora del CONACYT, del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales de la República Argentina, quienes también es integrante de nuestro grupo de trabajo internacional del Centro de Estudios de Economía del Cuidado, y esperaremos también al final ya de esta actividad internacional la compañera economista Magdalena León, quien es una activista feminista y además es coordinadora de la red de Tengan una visión general de cómo afrontar esta agresión, post-agresión, en el poder, lo que significa cuidarse y cuidarnos, ¿no? Y cómo eso se activa, se operativiza en el marco del cuidado de nuestra salud mental en lo colectivo y en lo individual. Voy a dejar en el uso de la palabra a nuestra querida hermana diputada nacional de la Asamblea
nacional y responsable del sector mujeres por el Partido Socialista Unido de Venezuela, compañera Diva Guzmán. Gracias, querido Asdrúbal, siempre activo. Jocelyn también, gracias por la invitación y a los distintos ponentes y profesores que van a estar el día de hoy dedicándole tiempo a este espacio tan vital. Yo hacía notas de algunas reflexiones y es un saludo rápido, además porque tenemos un compromiso con los movimientos sociales, hay una agenda muy activa en el país, pero no podemos dejar de lado reconocer la importancia de espacios como estos, sobre todo porque en esto que llamamos estrés colectivo, que padecemos todas y todos después del 3 de enero, pero me atrevería a decir que desde antes del 3 de enero, porque un previo al ataque fueron meses de mucha amenaza, pero además muchos años de sometimiento a un estrés del orden económico, que afecta ciertamente toda nuestra salud, la salud emocional, no solamente, diría yo, desde, como ustedes han llamado este espacio, salud mental, sino lo emocional de lo que implica tener un proyecto de vida, en el caso para los jóvenes, para todos los sectores, pero especialmente para esas juventudes que han sido afectadas, atacadas en su proyecto de vida, sobre todo en la década que ha durado la guerra económica, algo que venimos haciéndole seguimiento como generación y cómo pudiera además incorporarse a este debate, el efecto que ha tenido sobre el desarrollo de nuestros proyectos de vida desde el punto de vista generacional. Pero ahora es un tipo de estrés mucho más violento, agresivo, que ha costado vidas, que además es un escenario no imaginado por los venezolanos y las venezolanas, porque históricamente nuestra formación, que habla de la historia, de cómo Venezuela ha preparado su ejército, jamás ha relatado guerras de este tipo. Pero eso también obedece al cambio en la incorporación de aspectos tecnológicos. Entonces creo que la importancia que toma este espacio, que puede sistematizarse y convertirse en aportes a esas leyes que van a ser debatidas desde la Asamblea Nacional, vinculadas al uso de estas nuevas herramientas tecnológicas, como es la inteligencia artificial, el uso de redes sociales. Por eso veo el valor de espacios como este. Y otro aspecto que me parece importante destacar, que nosotros hemos siempre debatido en lo político sobre el concepto de defensa integral de la nación, y las distintas dimensiones nos obligan a desarrollar con más firmeza proyectos y programas vinculados a la salud mental. Porque efectivamente, si asumimos que estamos en una forma de guerra no convencional, de multidimensional, la guerra siempre ha concluido y ha concretado sus propósitos no solo en la distribución del territorio, sino en el dominio de las mentes. Creo que es donde fundamentalmente, y así lo hemos debatido permanentemente con nuestro pueblo, es donde fundamenta su centro de ataque quien busca dominar. Si dominan las mentes, entonces las guerras logran ser, hablar de triunfadores y triunfadoras. Y esto incide además en el relato de la historia. Esto incide además en el relato de cómo se interpretan los hechos. Entonces no podemos dejar de vincular escenarios como este al escenario de cómo se va a incidir en los próximos años en lo que va a ser nuestra historia, pero además cómo se va a incidir en los próximos momentos de batalla, que son las que estamos librando en este instante, cómo vamos a manejar esa batalla de lo que llaman guerra cognitiva. Creo que es oportuno, no sé si este espacio va a generar algún tipo de explicación sobre los indicadores, pero creo que es oportuno, se hace oportuno medir el impacto desde la salud mental, cómo lo estamos asimilando los venezolanos y las venezolanas, de tal manera que se convierta en un gran monitor de cuidados colectivos. Es participar en espacios donde el tema de cuidados para la vida se asume desde la comprensión del rol, ciertamente de las mujeres, de la familia,
pero Venezuela incorpora a ese debate que a nivel internacional se da el concepto de cuidado colectivo desde la vida comunal. Entonces es oportuno que este diseño de indicadores para medir también mire cómo afecta la vida comunal todo este esquema de agresión imperial, de agresión, de demostración de poder bélico, fuerza física, de exterminio, y cómo eso además tenemos que desplazarlo del imaginario colectivo como una forma en la que actualmente debemos vivir. Creo que son parte de los desafíos que espacios como estos pueden ayudar a contribuir en el debate. Entonces, quiero agradecerle una vez más a los compañeros y compañeras por este espacio. Espero que todas las que están conectadas, hicimos saludos a Nuria, se acaba de conectar, hicimos el esfuerzo para garantizar que nuestras mujeres se conectaran en esta videoconferencia, digo nuestras mujeres militantes y lideresas del partido, de tal manera que ellas también puedan multiplicar las distintas orientaciones que hoy nuestros facilitadores, profesores y profesoras nos van a compartir. Muchísimas gracias, Jocelyn, equipo, y a los profesores que sé que van a hacer una magistral ponencia el día de hoy. Gracias, un beso, Asdrúbal. Un gran abrazo para ti, hermana diputada Diva Guzmán. En efecto, todo este ejercicio por el intento de la recolonización del imaginario colectivo venezolano en esta lógica de nueva arremetida imperial en su multidimensional espectro de alcance significativamente ha impactado sobre los sentires, los pensares y los haceres de las mujeres, las niñas, las juventudes, ¿no? Es importante señalar lo que decía, la construcción de políticas públicas que diseñen indicadores de medición de salud mental y además que reconfiguren una nueva institucionalidad a favor del cuidado de la salud mental en el contexto de lo que significa cuidarse, cuidarnos y apropiarnos de esa lógica en el contexto de lo comunal, de lo transmoderno que estamos construyendo con nuestro modelo de reproducción de la vida y de la paz en esta lógica de construcción del Estado comunal. Y eso es vital en el ejercicio de entender de dónde viene la agresión, cómo se configura la agresión y cómo se entiende la agresión desde el sentir, desde el pensar y desde el hacer colectivo. Y creo que es importante lo que el profesor doctor Fernando Giuliani nos va a hablar en este momento, ¿no? Cómo necesitamos entender la magnitud de este espacio, entendiendo además el impacto psicológico individual y colectivo, ¿no? Este daño psicológico no siempre es un efecto colateral, a veces es un objetivo deliberado. Entonces nos lleva directamente al tema del profesor Giuliani y es el tema de la guerra cognitiva. Entonces, profesor Giuliani, una vez más, bienvenido a este espacio y muchísimas gracias por sus aportes. Tiene la palabra. Bueno, gracias Asdrúbal, gracias a todos, gracias a Jocelyn, gracias a Diva y bueno, los compañeros y compañeras que estén conectados, igual que nuestras compañeras ponentes. Bueno, voy a comenzar 10:15. Les pido con toda la confianza del caso que cuando vaya llegando a los 20 minutos háganme la seña para que yo no esté pendiente, porque si no me voy a extraviar en el tiempo. Y la idea, por supuesto, es que seamos como bien efectivos en el manejo del tiempo para, en la medida de lo posible, generar algún debate. Bueno, las miradas que hay sobre el 3 de enero, vamos a apuntar obviamente hacia el tema de los cuidados y la salud mental. Creo que tanto Diva como Asdrúbal han ya puesto la base y el telón de fondo sobre lo que queremos proyectar aquí, y yo también me sumo a la valoración de estos espacios, ¿no? Que son donde tenemos que juntarnos y construir entre todos y todas un poco la comprensión. Lo estoy diciendo fundamentalmente de quienes vivimos aquí en Venezuela y estamos todavía bajo los efectos no solamente de lo del 3 de enero, ya lo decía Diva, nosotros tenemos ya muchos años
bajo este esquema de ataque y de asedio permanente. Pues ya vamos a ir moviendo las láminas. Yo se le estoy diciendo, las láminas quedan aquí, es simplemente un telón de fondo. Yo voy a comenzar desde lo que pasó el 3 de enero. No voy a hacer un detalle, pero es muy importante, sobre todo para quienes están conectados desde el exterior. Aquí hay un primer punto. ¿Qué pasó el 3 de enero? La narrativa que quiere imponer y que seguramente es la que se proyecta hacia el exterior, es que fue de esas cosas que hacen los Estados Unidos, ¿no? Hollywoodense, una cuestión tipo Rambo, no, fue realmente una invasión al espacio territorial. Aquí no hubo declaración de guerra, fue un ataque sorpresivo, impactante, violento. Utilizaron un armamento absolutamente sofisticado, desproporcionado. Avanzamos a la próxima. Y eso hay que apropiarnos, ¿no? Porque el significado de lo que ocurrió tiene mucho que ver con la manera como también nosotros lo ponemos en las palabras, ¿no? Este ataque, que ocurre además mientras la población dormía, y repetimos, obviamente sin guerra previa, podemos avanzar a la próxima lámina, por favor. Se bombardearon aeropuertos, almacenes de medicamentos, bombardearon científicas, bombardearon zonas de residencia de población civil y, por supuesto, dejaron tras de sí, avanzamos a la próxima, asesinaron a más de 100 personas. Esto no fue un combate bajo las reglas y los códigos de la guerra. Aquí hay honor, aquí no hay código, aquí no hay nada. Y secuestraron a nuestro presidente y a su esposa. Se lo llevan bajo la fuerza, se van dejando tras de sí toda esa aureola de violencia, de muerte, de destrucción, y retienen por la fuerza a nuestro presidente y a su esposa, violando, por supuesto, absolutamente toda la normativa. Avanzamos a la próxima lámina. Las dos cosas, es el bombardeo y es el secuestro. Y el bombardeo está precedido de la invasión. Entonces, cada vez que se hable de esto, y yo pongo sobre la mesa de una vez, yo creo que el 3 de enero debe pasar a la historia, a la enseñanza de la historia patria como un día negro realmente, es decir, de donde Venezuela fue atacada de esta forma. Es decir, hay un ataque también a los intereses de la guerra cognitiva. Desde hace muchos años, sobre todo hacia el exterior, se ha proyectado la imagen de una dictadura que no respeta instituciones, que esto es un Estado forajido, que es un Estado fallido. Por lo tanto, es un país al que aquí cualquiera puede opinar, cualquiera puede acusar y al final cualquiera puede invadir y cualquiera puede secuestrar al presidente. Todo eso es consecuencia no solamente de la lógica perversa del imperio, sino de todo el trabajo que vino siendo ese nivel de guerra cognitiva. Es un ataque a la dignidad nacional y a la moral del pueblo. Es un ataque, y hay que reconocerlo, cómo ha golpeado esto. No quiere decir que nos hayan desmoralizado, no quiere decir que estemos derribados, estamos de pie, pero la herida está ahí. Es decir, y esto tiene mucho que ver entonces como qué hacemos, porque resulta que el problema no está nada más en estos auxilios de tipo psicológico, es decir, es mucho más allá. Nosotros tenemos mucho que reparar aquí, tenemos mucho que reconstituir desde el punto de vista de nuestra conciencia y del punto de vista de lo que le vamos a llamar ya la elaboración de lo que está ocurriendo. Bueno, finalmente es una agresión salvaje y criminal. Y la muestra de esto son también las dos cosas, ¿no? Es la degradación moral y psicológica de todo ese modelo civilizatorio con el que estamos enfrentados. Pues, es decir, aquí están claro en una, yo no diría una radiografía, diría una verdadera tomografía que muestra cuál es ese modelo civilizatorio que es su base supremacista, violenta, guerrerista, de dominio, con el nuestro, ¿no? Es decir, lo que estamos intentando acá, pero no solamente lo que estamos intentando ahora, lo que siempre ha sido
el pueblo venezolano, y yo diría que todo el pueblo latinoamericano y caribeño, por eso es una zona de paz. Entonces, estos dos modelos están ahí, hay que insistir, creo yo, siempre, ¿verdad?, en toda esa comprensión. Bueno, las afectaciones, las voy a decir muy rápido, pero digo que al hacerlo así, uno raya en el irrespeto, porque hablamos de 100 personas muertas, alrededor de 130 personas heridas, estado de shock psicológico y conmoción psicológica. No me voy a detener aquí, pero basta con decir que el shock psicológico es aquel estado en el cual te supera completamente la situación, no lo logras comprender, te domina el terror, es decir, es un estado tal como lo dice el término. Eso lo vivieron quienes estuvieron en la línea, directamente ahí. Pero la población entera estuvo y está todavía bajo un estado de conmoción, ¿no? Y esto no lo voy a detallar, pero qué bueno sería que se expresara aquí la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que se expresara aquí una cantidad de organismos multilaterales que han guardado silencio vergonzoso realmente frente a esto, pero es nuestra realidad. Y cuando yo digo que rayo en el irrespeto es porque yo no estuve en la primera línea, yo no lo viví, pero cuando uno escucha a la gente que lo vivió, cuando uno escucha el relato de gente que no lo puede contar porque inmediatamente entra en una situación emocional terrible, porque recuerda el bombardeo, recuerda lo que vio, recuerda los gritos. Alguna gente llegó a grabar los gritos desesperados de los niños, de las personas. Ahí este relato queda absolutamente corto, absolutamente corto. Eso produjeron, ese es el estado de shock y de conmoción, de gente que vio, digamos, totalmente vulnerada su vida mientras dormía, una cosa absolutamente inesperada, y ese es el estado, ese es el alcance realmente de este ataque. Entonces, bueno, hay una serie de manifestaciones que tampoco las voy a detallar, pero son las esperadas, el miedo, el temor, la dificultad para volver a retomar la rutina, las alteraciones del sueño, la ansiedad, la angustia. Todo eso está presente en la sociedad venezolana, mucho más fuerte, sobre todo en las personas, sobre todo en las cercanías donde se produjeron los bombardeos. Y eso continúa porque el estado de shock y el estado de conmoción desde el punto de vista psicológico tienen efectos residuales que se van a ir muy lentamente. Esto es una experiencia además novedosa. Nadie tiene experiencia, nadie tenía experiencia en vivir una cosa como esta. Y como bien ya lo decía Asdrúbal y lo dijo Diva también, esto es colectivo. Vivir el miedo o una situación de shock, por ejemplo, personal, es sumamente traumática y es muy dura, pero cuando se vive en colectivo, la propulsión se eleva de muchas maneras. Y eso debe ir a la cuenta del impacto que tuvo la invasión, el bombardeo y el secuestro del presidente. Aquí no hay receta, yo voy a remitir rápidamente bueno, un poco estas cosas, ¿no? Cómo nos fuimos ayudando, porque aun cuando todavía persiste buena parte de estas afectaciones, bueno, vamos recuperando rutina, lo que no quiere decir que estamos volviendo a la normalidad, imposible volver a la normalidad, tenemos un presidente secuestrado, es decir, junto a su señora esposa, la amenaza está allí, entonces la elaboración de esto, la elaboración racional, podríamos decir, darle un sentido a lo que pasó, es tarea fundamental desde el punto de vista de nuestra salud mental, de nuestra salud tanto individual como colectiva, pero es también un asunto absolutamente necesario desde el punto de vista político. Y esto ya nos pone en un trabajo eminentemente colectivo. Aquí está. Necesitamos canalizar todo esto y convertirlo en una fuerza creativa que no renunciamos al dolor, ni a la tristeza, ni a la indignación, pero hay un estado, es decir, una fuerza psicológica allí que está en plena ebullición y lo tenemos que hacer entrecuidándonos por eso espacios como estos en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros lugares
educativo, nuestros centros educativos, tiene que darle paso a una resignificación de lo que ocurrió el 3 de enero. Vamos a avanzar para ir de una vez a la guerra cognitiva, porque yo creo que el tiempo ya ha ido transcurriendo. Bueno, la guerra cognitiva no lo vamos a definir, podríamos tener otro espacio. Forma parte de la guerra híbrida. No opera sola, es con la guerra económica fundamentalmente. Someter a una población a un estrés en términos de que la vida cotidiana se te haga muy difícil, prácticamente imposible. Esos son el bloqueo, las mal llamadas sanciones, que son las medidas coercitivas unilaterales. Tenemos desde el año 2015, Venezuela tiene desde el año 2015 con más de 1.100 sanciones, que llevó casi al borde de una hambruna y bueno, produjo pues indudablemente grandes problemas, heridas, entre ellas la migración forzada. Quienes están en el exterior lo saben y quienes vivimos aquí también. Entonces, la guerra cognitiva es una estrategia de agresión perversa, criminal, no es una guerra declarada, allí tampoco hay códigos, no hay reglas. Lamentablemente se usa todo el conocimiento de la psicología, de la sociología, de toda esta tecnología de redes, etcétera. Bueno, se usa para generar una condición de inestabilidad tal que el gobierno pierda capacidad de gobernar, valga el juego de palabras, y se desplome en medio de una crisis. Esto se ha hecho ya en varios países. Aquí todavía no han logrado eso. Por eso terminaron por hacer lo que hicieron. Porque todo lo que venía ya desde agosto, ¿verdad? Buscando quebrar, digamos, al gobierno, donde aquí estuvimos sometidos a un estrés comunicacional tremendo, diciendo que ya Nicolás Maduro había entregado el gobierno, que estaba negociando, que las Fuerzas Armadas ya no lo reconocían. Todo eso finalmente fue mentira, como lo suelen hacer, pero forma parte de esta guerra cognitiva. Hoy la guerra cognitiva busca, yo creo que tiene 3 elementos fundamentales hoy en Venezuela. Uno, desmoralizar. La desmoralización, por eso vamos a ver todo el tiempo noticias donde Trump, por ejemplo, habla de Venezuela como si fuera un automercado que él acaba de comprar. Habla con ese desparpajo, con ese desprecio, y así las declaraciones de todos ellos, ¿no? Entonces eso busca mostrar, ellos se burlan, tienen un regocijo cruel en mostrar su superioridad, burlándose de cómo hicieron lo que hicieron. Ahí hay un elemento de desmoralización que es un asunto de salud mental, sin duda, porque está golpeando nuestra identidad nacional. Y eso nosotros lo tenemos que elaborar y lo tenemos que asimilar. El segundo punto es la división. Por eso estamos escuchando, y seguramente quienes viven en el exterior deben tener noticias así, como que nosotros ya estamos tutelados, como que somos prácticamente una colonia de Estados Unidos y que aquí está mandando poco menos que Trump y su secretario de Estado, lo cual es absolutamente falso. Es decir, no van a mostrar de ninguna manera lo que está ocurriendo aquí en nuestras comunidades, en nuestras calles, permanentemente en nuestra realidad, que es un pueblo mucho más cohesionado y mucho más unido, sin que eso no significa que ahí no tengamos nuestras heridas de guerra. Y el tercer punto, el tercer gran objetivo es el que siempre han tenido: generarnos esa inestabilidad psicológica, miedo, rabia, aversión, sobre todo incertidumbre, Entonces, es decir, estos 3 grandes objetivos que después pueden ser como analizados con mayor detalle, son los que en este momento nos están en un bombardeo permanente con una artillería. Aquí está, este es el estrés fundamental: rabia, miedo, impotencia, frustración, la desesperanza. Si algo habíamos recuperado en Venezuela era realmente el sentido de la esperanza, en que el cambio es posible, de que podemos construir una sociedad distinta, podemos construir una sociedad de igualdad, de justicia, etc. Vean ustedes estas 2 cosas, y ya voy a ir cerrando. La guerra cognitiva busca generar, por encima de estos 3 objetivos momentáneos, 2 cosas fundamentalmente: generar la visión de túnel. En mucha gente lo logran, es decir, el centro de todo lo que está mal en tu vida personal y en la vida colectiva es la dictadura de Nicolás Maduro, como era la dictadura de Chávez, como es la dictadura del chavismo, etcétera, etcétera. Esa es la visión de túnel. Es decir, la gente no ve para el costado ni ve nada bueno en lo que tiene este proyecto.
Y el segundo punto es el hartazgo psicológico. Es decir, ese hartazgo psicológico que finalmente, ¿qué es lo que te produce? Que ya no quieres pensar más. Es decir, esto que lo arregle quien lo arregle. Si secuestraron al presidente, si lo mataron, si los gringos nos invaden, no importa. Bueno, hay gente que llega a ese hartazgo psicológico. Esto yo lo digo aquí muy rápido, hay que analizarlo con un poquito más de cuidado, pero estas dos cosas son las que están operando, ¿verdad? Y en mucha gente, pues, es un objetivo logrado y nosotros tenemos que trabajar allí. Vamos a la última y ya voy a cerrar. Bueno, vamos a avanzar aquí, vamos a seguir hasta llegar prácticamente al final. Ahí, la anterior. La anterior. ¿Cómo? No hay recetas, la anterior. No hay recetas para la guerra, ¿verdad? Pero lo primero que hay que hacer es reconocerla. Esto ha sido un avance. Cuando se empezó a hablar aquí de guerra cognitiva, yo lo digo con toda sinceridad, yo soy psicólogo con muchos años de ejercicio profesional y yo nadie estudia para formarse en una cosa como esta. Tuvimos que ir aprendiendo y ha sido un trabajo que yo creo que hoy el pueblo lo maneja, se entiende que es la guerra cognitiva, pero hay que seguir trabajando en esto. Luego hay cosas que tenemos que seguir promoviendo, que es la conciencia crítica. Yo siempre respondo de la misma manera. Digo, ¿cómo hacemos conciencia crítica? Es decir, después eso tiene muchos elementos, ¿no? Que los podemos trabajar con mayor nivel de detalle. Pero al final sí es un asunto de conciencia crítica, porque lo que la guerra psicológica a través de la tecnología hoy digital te va a disputar es la percepción de la realidad y es tu atención. Es decir, te disputa la atención y por supuesto te va a disputar la percepción de la realidad. La interpretación que va junto con la percepción, ahí donde está la manipulación, y es difícil darse cuenta de eso. Es decir, porque el bombardeo es tan grande, la capacidad de las redes de generarte imagen, contenidos, etcétera, te va a agarrar desprevenido y hay un nivel de conciencia ingenua, inclusive una conciencia ingenua que es decente en mucha gente y no cree que de verdad haya elementos tan malévolos, diría. Bueno, cierro. Creo fundamentalmente que esto, aquí está, hay esa última, preservar la paz y la soberanía. En el punto 7 no lo podemos dejar de decir de ninguna manera. Nuestra lucha por el retorno de nuestro presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, ese es un elemento de lucha. Y no es solamente un elemento de lucha, eso es un elemento de fortaleza mental también. Porque la causa que te unifica es una fuerza que te une, pero que además te cohesiona en torno a un propósito que justamente ese es el que la guerra cognitiva quiere debilitar. Pues. Bueno, preservar la paz no es poca cosa. Nosotros nos quieren hacer llegar a una guerra interna. Esto tendríamos que estudiarlo de otra manera, pero ese experimento ya lo vivimos en el 2014 y en el 2017. Tenemos que mantener el poder político legítimamente obtenido, esa narrativa de que las elecciones del 2024 fueron robadas. Nosotros tenemos que seguir trabajando en función de eso. Y por supuesto mantener la lucha por la verdad de Venezuela. Y esto no es solo político. Esto es un asunto profundo de salud mental, porque la realidad, la percepción de la realidad, repito, está disputada y es la lucha por la subjetividad de la gente, lo decía Asdrúbal en su presentación. Esto se lucha para colonizar o recolonizar los sentidos, los pensamientos, los sentires, la manera que tenemos de vincularnos, etc. Bueno, vamos a la última y con esto cierro. Me disculpan si me excedí, no podemos dejar de pedir y de luchar para que nuestro presidente Nicolás esté pronto con nosotros junto con su esposa, nuestra querida Cilia Flores. Gracias y disculpen, yo creo que me pasé un poco del tiempo. Bueno, muchísimas gracias, estimado profesor y psicólogo Fernando Giuliani. Es fundamental en el marco de esta construcción dialéctica que abrimos en este espacio colectivo para hablar sobre el cuidado colectivo, la sociedad del cuidado y cómo esto se asume
desde los sentires, desde los pensares y desde los haceres de un pueblo que ha sido constantemente agredido desde que se dio la oportunidad de repensarse, de reconstruirse y de resignificarse, ejercicio de gobernanza distinto a lo que el hegemón ha impuesto, ¿no? En toda una lógica del pensamiento único, de la unilateralidad, y es fundamental que entendamos desde el sentir, desde el pensar y desde el hacer cómo esto que en Venezuela hemos vivido, ¿no? Porque ha sido víctima, ha sido protagonista en primera persona del teatro de operaciones de cualquier cantidad de escenarios, ¿no? Imaginados y no imaginados, en el que la lógica de la ley de la selva pretende imponer, ¿no? En un pueblo que ha decidido ser libre, soberano e independiente, y pensarlo desde el análisis del imaginario colectivo y de cómo esta disputa, ¿no? De lo que es verdad y de lo que es mentira hoy opera, ¿no? Sobre las lógicas del pensamiento del pueblo venezolano. Lo que decía el profesor Fernández es verdad. Hoy el relato está en disputa, el sentido común está en disputa, y en ese sentido necesitamos seguir fortaleciendo toda la dimensión integral de la salud mental del pueblo venezolano para seguir venciendo la guerra cognitiva, para seguir venciendo desde las batallas de las ideas, porque Venezuela es un pueblo de verdad, y desde la verdad nos entendemos y hablamos con el mundo entero en condición de igualdad. Bien, ahora vamos a escuchar a una gran compañera, a una amiga de la casa, a Nuria Guiniger, antropóloga e investigadora del CONACYT en el Centro de Estudios de Investigaciones Laborales de la República Argentina, quien también integra el grupo de trabajo internacional de nuestro Centro de Estudios de Economía del Cuidado. Tiene la palabra, estimada compañera. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por construir este espacio de debate y de reflexión en este momento tan difícil, tan difícil por supuesto, para Venezuela, para el pueblo venezolano, pero para todo el pueblo latinoamericano y caribeño, y para todos los pueblos del mundo, sin duda. A mí me parece que este eje transversal, o pensar este momento histórico alrededor de la salud mental y de los cuidados, es absolutamente pertinente, ¿no? Por varias cuestiones. En primer lugar, porque cuando pensamos en el ataque del imperialismo norteamericano sobre los cuerpos, muchas veces dejamos de lado las implicancias en términos de salud mental colectiva, también de salud mental individual, por supuesto, y además del impacto que tiene respecto del cuidado colectivo e individual. Y entonces me parece que ponerlo sobre la mesa no solo trae una dimensión que en general está invisibilizada por el daño material, por las implicancias económicas, por la perspectiva política y la disputa política en torno a la continuidad de la revolución bolivariana y de su fortaleza. Y esta invisibilización también nos limita en una dimensión que el profesor recién señalaba, que tiene que ver con los objetivos de la guerra cognitiva, o con los objetivos que el imperialismo tiene respecto de esta guerra psicológica sobre nosotros y nosotras. Con lo cual me parece que es muy pertinente que este sea uno de los hilos conductores para pensar esta situación histórica que nos toca atravesar y que nos toca además armarnos para superar, ¿no? Y por otro lado me parece importante que estemos acá por lo que implican los encuentros, ¿no? Y por lo que implica la conversación en sí misma, porque precisamente el cuidado y la salud mental tiene que ver con esto, con poder
con poder nombrar, con poder poner sobre la mesa, con poder discutir, con poder intercambiar opiniones y participar al respecto de cómo resolver estos problemas tan serios que hoy nos tocan. A mí me parece que hay un elemento central, con todas las contradicciones del caso, que ocurrió el 3 de enero, no solo para el pueblo venezolano, sino sobre todo para quienes no estamos en suelo venezolano y quienes habitamos este mundo tan convulsionado en este tiempo, que tiene que ver con todo el dolor y toda la agresión, hay algo que quedó desmalezado el 3 de enero. Es que nosotros venimos conversando y hablando mucho, y de hecho con Jocelyn nos hemos conocido en el encuentro, en el Congreso del Internacional, el primer Congreso del Internacional Antifascista, y venimos discutiendo mucho respecto al fascismo. Mucho, de las características de este fascismo del siglo XXI, o neofascismo, como cada cual lo quiera denominar. En la Argentina, sin duda, tenemos un gobierno de tinte fascista desde hace ya 2 años, un poco más de 2 años, y esta discusión para poder caracterizar a este momento histórico y a estos gobiernos, digamos, como el de la Argentina, como el de Javier Milei, en términos de fascismo, nos llevó bastante tiempo, bastante discusión entre nosotros y nosotras, identificar cuáles son las características, identificar las diferencias con el fascismo del siglo XX, identificar las continuidades, etc. Y a mí me parece que el 3 de enero apareció otra cuestión muy interesante, y que también hace rato que le estamos discutiendo, y yo creo que se terminó de cristalizar este 3 de enero, que es que el fascismo es la condición que asume el imperialismo en la actualidad. Y que sin lugar a dudas, ya absolutamente despojado, me parece a mí, de cualquier interrogante al respecto, no hay una versión del imperialismo y una versión del fascismo que vayan por carriles diferentes, sino que el modo en el cual se despliega la política del imperialismo en la actualidad es una modalidad fascista. Y me parece que eso hay que tenerlo claro, y desde el punto de vista de la historia siempre termina resolviendo nuestros debates, y yo creo que el 3 de enero, con todo lo dramático de la situación, lo terminó de resolver. Si alguien tenía dudas al respecto, si alguien podía autonomizar los gobiernos fascistas de la acumulación imperialista o de la crisis del imperialismo norteamericano, me parece que el 3 de enero esto quedó blanco sobre negro, digamos, ya está. Este es el modo en el cual, es el modo real, verdadero, realmente existente en el cual se despliega el imperialismo hoy, y es un modo fascista, es un modo extremadamente violento, extremadamente cruel, por cierto, dispuesto básicamente a todo, y además no es la primera vez que nosotras, digamos, que la historia de la humanidad ve cómo el imperialismo en crisis asume un modo de desenvolverse fascista. Y yo creo que eso que veíamos algunos y algunas de nosotras respecto de las semejanzas con el fascismo del siglo XX, a mí me parece que el 3 de enero quedó a la vista de todos y de todas. Que no estamos hablando de una discusión con una versión del imperialismo o con un modo o con un sector del imperialismo, sino que estamos discutiendo con el imperialismo americano en su fase fascista. Y en este sentido a mí me parece, toda la discusión y todo este tiempo, 2, 3 años, para los argentinos y argentinas, es bastante claro, ¿no? Porque hace 2 años y un mes que tenemos un gobierno fascista, y entonces es bastante claro decir desde cuándo estamos discutiendo o intercambiando entre nosotros y intentando caracterizarlo para identificar cuál es la acción correspondiente también para derrotarlo. Entonces, por lo menos hace 2 años que le estamos dando vueltas a esto,
Y queda claro, me parece a mí, que el fascismo, el imperialismo en esta fase, es antagónico con los cuidados y antagónico con la salud. Y en ese sentido nosotros venimos también, digo, todo la militancia, los revolucionarios, la izquierda y un sector de intelectualidad, interpretando cómo salimos de la pandemia con muchas dificultades de salud mental y muchas dificultades respecto de un sistema de cuidados protectorio, efectivo, respetuoso de la humanidad, respetuoso de la diversidad. Estamos hace ya 5 años que estamos identificando estas dificultades y se vienen a acrecentar, o mejor dicho, a basar sobre esas dificultades o esa carencia que demostró la organización social en pandemia. Quedó claro que sobre esas carencias es que el imperialismo puede también encontrar eco en su modalidad fascista para fortalecer su política y para resolver su crisis. Y esto me parece que también es importante plantearlo, porque no estamos hablando de un momento de estabilidad del americano, ni mucho menos. Tiene un montón de dificultades, un montón de dificultades económicas, dificultades financieras, dificultades en su expansión. Todos los últimos documentos y la demostración del 3 de enero indican que el objetivo de reconquista principal es América Latina, es recuperar su patio trasero frente a una situación realmente compleja, que además se acrecienta con una situación muy, muy, muy compleja interna dentro de los Estados Unidos, dentro de la política de Estados Unidos. Hace mucho que venimos diciendo la población norteamericana está sufriendo en carne propia las implicancias del imperialismo, las implicancias del capitalismo realmente existente, lo está sufriendo en sus cuerpos, en sus descuidos, en toda la avanzada de narcotizar a una población que es absolutamente descuidada. Y en este proceso, evidentemente, el imperialismo norteamericano se sostiene sobre su principal fortaleza, que es el complejo industrial bilateral. Y esto también quedó claro. Y con lo cual sería ridículo, me parece a mí, y muy insano, muy, muy, muy profundamente insano, no asumir que estamos ante una situación del imperialismo precisamente en crisis y dispuesto a utilizar toda su fortaleza militar sobre nosotros y nosotras. Y esto genera miedo. Y esto es real. Y negarlo es un error. Me parece que asumir procesos de negación o de omnipotencia de la fuerza del pueblo también es un error. No porque no seamos capaces de vencer. Nosotros tenemos en la historia probablemente 2 ejemplos maravillosos de la historia reciente de la humanidad, que son Vietnam y Cuba, que han resistido a las agresiones más escalofriantes que uno siquiera puede imaginar, que han vencido, que han resistido y que a todo el poderío del capitalismo le han asestado un golpe fenomenal. Con lo cual no es que se trata de un imposible. Ahora, que no se trate de un imposible no quiere decir que nosotros tengamos que subestimar el poder militar del imperialismo norteamericano. Y asumir esas condiciones, me parece a mí, son las que nos van a permitir trazarnos las mejores estrategias para vencer. Al revés de la negación, ¿no? Yo creo que en algún punto, y por eso me parecía importante articular las 2 dimensiones, el imperialismo y el fascismo de entrada, porque precisamente sobre una caracterización adecuada es que vamos a poder trazarnos una estrategia.
En este sentido, me parece a mí que hay que poder pensar en lo específico de la salud mental y de los cuidados, una respuesta antifascista y antiimperialista adecuada también. Y ahí yo creo que, no voy a repetir lo que planteaba el profesor, porque me parece que quedó clarísimo, que estuvo clarísimo y que nos permite además tener una caracterización muy fidedigna de la situación, en los objetivos, en el propósito subjetivo de la avanzada imperialista. Hay un proceso de individualización y de mercantilización creciente y de una intención de avanzar en una mercantilización aún más creciente por parte del imperialismo, que además está en crisis en términos económicos. Todo lo que pueda convertir en negocio, todos los negocios que aún no puede hacer, ahí estarán por lo menos su intencionalidad, aunque esto no sea tan simple precisamente por su crisis. Y en este sentido, identificar también que hay dos como categorías, si se quiere, dos palabras claves que articulan esta ofensiva, entre otras muchas, como individualización y mercantilización, nos tiene que permitir pensar la salud mental y a los cuidados en sus antagónicos, en la comunidad, en la solidaridad, en el respeto, en lo colectivo. A mí me parece que nos toca construir dispositivos, herramientas y espacios que nos permitan no naturalizar y desnaturalizar al mismo tiempo. Las dos cosas. No naturalizar lo que nos está pasando, pero además desnaturalizar formas de organización social que tenemos adentro, digamos, que tenemos introyectadas socialmente y que ahora sobre eso se montan. Por eso yo decía antes, bueno, ¿qué ocurrió en pandemia que permitió que esto también subjetivamente avance? Entonces me parece que hay, por un lado, esto, no negar, decir la verdad, poner las emociones sobre la mesa, no tener temor colectivo de poner las emociones sobre la mesa para encontrar respuestas colectivas, pero además ir a procesos de desnaturalización. Y en ese sentido yo creo que este espacio, el centro que tenemos y demás, y todos los esfuerzos que estamos haciendo por otorgarle un carácter de igualdad entre las personas con una orientación muy clara de igualdad entre los géneros, me parece que hay que de nuevo ponerlo sobre la mesa, porque si no, recae con mucha más crudeza sobre nosotras todo el cuidado de una sociedad y de un pueblo en crisis, digamos, y de un pueblo que tiene dificultades. Digo, no lo digo exclusivamente por Venezuela, lo digo fundamentalmente por la Argentina, que de hecho está con enormísimas dificultades de supervivencia. Digo, esto que el profe decía antes, en el mundo es, como se dice en Buenos Aires, es gratis decir que Venezuela atraviesa una dictadura. Nosotros estamos viviendo en la Argentina, es realmente sin antecedentes, digamos. Nosotros estamos a una semana de una reforma laboral regresiva que nos va a llevar a los trabajadores y a las trabajadoras a un marco legislativo, un marco normativo propio de 1880, ¿no? De 2026, digamos. Me parece que eso hay que ponerlo muy, muy claro, digamos. Estamos con niveles de pluriempleo en la clase trabajadora argentina entre 3 y 5 trabajos de empleo cada uno de nosotros, la mayoría de ellos invisibilizados, absolutamente irregulares, donde se trata precisamente de invisibilizar la relación laboral, donde el sentido profundo de esta avanzada tiene que ver con aumentar la explotación del trabajo. Y si nosotros no volvemos a poner esto sobre la mesa, y específicamente qué ocurre con la reproducción de la vida social, y con ese trabajo que fundamentalmente en términos reproductivos lo hacemos las mujeres, bueno, estamos en serios problemas para pensar cómo salimos de esta situación con un camino efectivamente revolucionario que además
tenga como norte un proceso de emancipación social, digamos, ¿no? Hay que volver a discutir. Yo creo que en el momento en el que la cosa se pone más peliaguda, se pone más difícil, es el momento en donde esas articulaciones sociales, esas posibilidades de encuentro, de construir comunidad, de construir colectividad, tienen que estar en el corazón de nuestro proyecto. Me parece que nosotros, y fundamentalmente en la experiencia argentina, la primera década y media de este siglo, nosotros tuvimos un proceso de redistribución de la riqueza, de mejoramiento de nuestras condiciones de vida, de mejoramiento de nuestras condiciones de trabajo, pero en una transferencia al Estado como sujeto y no al colectivo y a la comunidad como sujeto. Y creo que hay algo de esta transferencia, de depositar toda la capacidad transformadora en el Estado como institución que nos trajo hasta acá y que hoy nos encuentra con mucha impotencia. Con mucha impotencia porque el Estado que está construyendo Milei y el imperialismo norteamericano en Argentina es un Estado absolutamente descuidado. Y entonces no se trata de no demandarle al Estado que cristalice nuestras reivindicaciones, por supuesto que sí, pero se trata también de recuperar formas de autoorganización popular que nos permitan construir comunidad y resolver los problemas centrales de nuestro pueblo en términos autónomos. Autónomos no sin Estado, pero con un Estado nuevo, en el proceso de construcción de un Estado nuevo. Yo creo que en ese sentido Venezuela y el pueblo venezolano tienen, por supuesto, mucho que enseñarnos, pero además una gran ventaja, digamos, una gran ventaja. Porque hay algún proceso, por lo menos, de ruptura respecto de el orden tal cual existía, aún en momentos de profunda intencionalidad de volver a tiempos anteriores. Por eso además menciono, en la Argentina están queriendo volver a 1880 y seguramente esta es la intención también con Venezuela, digamos, un Estado absolutamente desprotector y a una situación social de máxima explotación. Yo creo que Venezuela y el pueblo venezolano tienen la ventaja de todos estos años de revolución, con todos los desafíos que eso implica, y a nosotros en la Argentina y en el resto de América Latina nos sigue tocando esa tarea, digamos, esa tarea de ruptura con el orden existente como objetivo, si se quiere, inmediato ya a esta altura, porque la realidad es que en este estado de situación la vida colectiva y la vida en comunidad es antagónica con el interés del imperialismo fascista. Así que, bueno, yo la verdad es que no estaba tampoco mirando el tiempo. Me parece que hay que recuperar esos espacios, que hay que fortalecerlos con toda nuestra capacidad, fundamentalmente en los lugares de trabajo. Yo creo que hay que recuperar el lugar de trabajo como lugar de la centralidad. Y por último, quería cerrar diciendo que vamos a lograr que nos devuelvan al presidente Maduro y a Cilia Flores, que no hay duda de que lo vamos a lograr, que hay que ser muy claros y muy explícitos en ese objetivo, y que finalmente vamos a vencer, identificando efectivamente qué es lo que pasa, trazándonos una estrategia internacionalista adecuada. Estoy segura de que vamos a vencer. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Nuria. En primer lugar, bueno, abrazarte desde el pueblo venezolano es abrazar a todo el pueblo argentino, que hoy junto al pueblo bolivariano se constituye una comunidad en defensa del cuidado y de la salud mental de nuestros pueblos. Agradecerte por este dispositivo discursivo de solidaridad y sororario, bueno, que apunta, ¿no?, a poner en la mesa, como decías, esta lógica
de imposición fascista, antagónica, que pretende ridiculizar el cuidado y la salud mental de la gente, de nuestros espacios, ¿no? Y respetuando lo diverso a partir de las carencias que operan al favor del neoliberalismo con este intento de recolonización humana total, global, ¿no? A la luz de esta terrible crisis que hoy enfrenta el imperio, ¿no? Que lo que quiere asentar es la explotación total de los sentidos para esclavizarnos, naturalizando el miedo y el silencio emocional. Y frente a eso, bueno, toda esta extraordinaria puesta en escena que nos has brindado hoy desde la República Argentina como protagonista, como viviéndolo en primera persona, ¿no? Toda esta recolonización que este gobierno de turno ha impuesto al pueblo argentino. Abrimos ahora el espacio para el diálogo de todas las presentes. Agradecemos a nuestra directora ejecutiva, nuestra hermana Jocelyn, quien ha estado muy pendiente de toda el desarrollo de esta actividad en los controles del YouTube, del Meet, y hay algunas preguntas. No sé cómo quisieran, las leo todas y van respondiendo, o todas y van respondiendo una a una. Pero bueno, aquí tenemos algunas preguntas. Considerando la intensidad de los eventos del 3 de enero, ¿cómo creen que las organizaciones de base o del campo popular puede transformarse también en redes de primeros auxilios psicológicos para contener la ansiedad colectiva? Otra preguntita por acá. ¿Qué estrategias de autocuidado y cuidado colectivo recomiendan para que las lideresas y líderes comunitarias no caigan en el agotamiento extremo y puedan seguir sirviendo a sus comunidades con salud? Otra preguntita por acá. Muchos jóvenes viven estos procesos políticos con mucha carga emocional. ¿Existen planes para integrar la salud mental en los espacios de recreación y formación juvenil, de modo que se desmitifique el hecho de buscar ayuda profesional cuando el entorno se vuelve abrumador? Y una última pregunta: ¿cómo potenciar el ejercicio colectivo para enfrentar la guerra psicológica? ¿Cuáles herramientas pueden servir en el entorno comunal, comunitario? Bien, los micrófonos son todos suyos, estimadas y estimados. Adelante, Nuria, adelante. Tu comentario. Comentamos entre los dos, más que responder, creo que esto es lo que da lugar a compartir un poco reflexiones, ¿no? Así es. A mí me parece que todas las preguntas van orientadas al mismo, más o menos al mismo punto, y es muy interesante el punto hacia donde van, porque la primera respuesta frente al agotamiento, la desazón, la desesperanza, es una respuesta colectiva. Y entonces que las preguntas apelen a, bueno, cómo las organizaciones vamos a eso, cómo evitamos que nuestros dirigentes y dirigentas se cansen, se agoten, se desvíen. Me parece que hay algo de precisamente lo colectivo que está presente. A mí me parece que hay dos cuestiones, en todo caso, para arrancar con esto. Una es la concepción de la salud colectiva, digamos, la salud no como ejercicio individual, sino como ejercicio colectivo. Y eso me parece que hay que
es importante tomarlo en consideración, no solo porque estamos hablando de procesos colectivos, digamos, procesos sociales, sino porque en términos de construcción de comunidad no podemos pensar la salud como un proceso exclusivamente individual, aunque a cada uno y una de nosotros, por la historia que tenemos, la trayectoria, lo que hacemos, como decimos acá, nos pegue distinto, digamos, vivamos de manera relativamente diferente. La responsabilidad de la salud es una responsabilidad colectiva. Y por otro lado, me parece que la otra cuestión tiene que ver con la participación, ¿no? Con hacernos responsables, participando activamente en nuestras organizaciones, en las tareas, no esperar, no delegar, no esperar a que la respuesta aparezca, conversar, establecer instancias de debate. Y en ese sentido yo creo que fundamentalmente respecto de la juventud es un tiempo clave para evitar los sentidos paternalistas. Evitarlo con toda la crudeza que eso implica. Nosotros necesitamos discutir política con nuestros jóvenes, discutir con toda la crudeza, avanzar en procesos de debate profundo, de poner en discusión todo lo que está a nuestro alrededor. Creo que esa es una tarea importante para nuestras organizaciones. Bueno, agrego creo que cuando Nuria pone sobre la mesa el tema de construcción de comunidad, parto plenamente. Y pone sobre la mesa también el principio de la salud colectiva, ¿no? Sin que desaparezca lo individual del sujeto, claro que no, pero es por ahí, porque esto se transforma en un modo de vida. Es decir, se transforma en un modo de vida el hecho de que yo te escucho, tú me escuchas, es decir, las comunidades se construyen así, se construyen viviendo en un espacio de trabajo, en un espacio de estudio, en un espacio de vida residencial. Lo que plantean sobre el liderazgo, sobre todo de las mujeres, y sobre todo en el contexto popular, que ciertamente hay una sobrecarga muy fuerte porque todo el mundo las demanda, porque las demanda la familia, las demanda la gente, como si todavía luchamos para sustituir ese paradigma del reclamo, ¿no? Como si formar parte de una organización popular fuera como una especie de conserje, que yo voy para allá y te planteo mi reclamo para que entonces tú me lo resuelvas. Eso está en el tapete. Y entonces, como todo proceso de transformación, ahí aparecen esas contradicciones donde entonces estas compañeras se agotan porque además tienen su vida personal, su propio cuerpo, sus necesidades, sus deseos, sus vínculos familiares que están golpeados porque efectivamente llevar el liderazgo en una comunidad no es cualquier cosa y además trabajan porque ninguna de ellas tiene eso como un trabajo ni como un medio de vida. Ahí hay muchos elementos. Yo sí creo, y lo pongo aquí, siempre lo insisto, creo que desde el partido, desde los movimientos populares, tenemos que generar espacios yo no le llamaría espacios de atención, pero vamos a ponerle una comilla a eso, pero unos espacios para las personas que están ahí en el tapete, ¿no? Es decir, unos espacios de encuentro, de alivio. Porque estas personas están llevando la catarsis de gente que necesita desahogarse y entonces resulta que ella, ¿cómo hace uno? Pues, o sea, yo te escucho a este, al otro, yo siempre doy respuesta, al final me voy a agotar. Entonces, ahí sí tenemos que construir comunidad, pero en esta construcción de comunidad está ese riesgo también. Es decir, y en este asunto de la salud colectiva, que nos recuerda muy bien Nuria, y que yo creo que es el centro de cosas que están en el germen de nuestra propia comunidad, que es escucharnos, porque no es eso lo que nos pasa cuando vamos con un psicólogo, por ejemplo. Nada más que nos escuchen, ¿verdad? Y yo digo, guau, ¿cómo te fue? No, me fue buenísimo, salí chévere, porque te escucharon con empatía, no es escucharte así nada más.
Yo creo que tenemos que promover mucho, pero con ellas adentro. Es decir, ellas no son quienes deben proveer esto, y ahí está este concepto de salud colectiva. Después hay unas cositas aquí que me pareció muy importante, también lo que dijo Nuria. Tenemos que reconocer nuestras heridas y nuestros límites. Voy a decir lo siguiente. Yo creo que estas compañeras y todos los que de alguna manera estamos viviendo esto en Venezuela, ojo que hay un momento que te satura y tú dices, ya va, déjame aunque sea salir, déjame caminar por el parque, déjame ir para la playa, pero eso te da culpa porque tú dices, coño, pero ¿cómo Nicolás está preso y entonces hoy yo debería estar en la comunidad? No, váyase para su playa. Yo no digo que digamos que hagamos una decisión, pero sí tenemos que tomar conciencia de eso. No podemos negar, como bien dijo, que no solamente el golpe tremendo que tenemos, sino que necesitamos lo voy a decir como se dice aquí en Venezuela, hay que recargar pilas, pues. O sea, y no vamos a recargar pilas si estamos las 24 horas metidos en eso, que hay momentos que sí, y todas las líderes que están en este momento participando de esto lo saben mejor que nosotros. Hay momentos que son 24/7, como decimos así, 24 horas, 7 días a la semana, sí, pero cuidado, vamos también entre todos y todas un poco a relevarnos en eso, ¿no? A distribuir un poco y a tomarnos, sí, el tiempo que también nosotros necesitamos. Otra cosa, el cuidado de verdad, pero ese sí como receta, pues, de nuestra exposición en las redes. Esto nos lleva todo el tiempo. Nosotros lo estamos haciendo, buscar, y una cosa me llevó a otra. Oye, vamos a tratar así conductistamente de reducir ese tiempo, de ir a buscar solo lo que necesito, porque llega un momento que el cerebro ya no puede procesar nada más. Bueno, y luego temas jóvenes, bueno, ese es un temazo, ¿no? Ese es un temazo. ¿Cómo hacemos con los jóvenes? ¿Cómo dialogamos? ¿Cómo estamos? El joven anda como en otra cosa. Y el gran, como decimos también en Venezuela, la fresa de la torta, que es como lo último que se le pone a la torta que el imperio busca, es la despolitización. Y por ahí van, para que los jóvenes piensen que la política es un fastidio, eso no sirve para nada, que la organización popular es un fastidio. Yo creo que todo eso lo tenemos que ir pensando y haciendo. Bueno, porque la juventud está en disputa, ¿no? No es ir a decirles nosotros cómo es la cosa, pero no nos resulta fácil muchas veces, ¿verdad? Encontrarnos. Yo sí creo que hay mucha atención que se está haciendo. Bueno, ahí está la misión Venezuela Joven como ejemplo de entre tantas cosas que se hacen. Tenemos que producir también un acercamiento que viene desde la propia empatía, pero también necesitamos comprender mejor. Yo lo voy a decir así, uno llega a un punto que desconoce un poco cómo es el joven, en qué anda. Lo digo como padre, mis hijos ya no son jóvenes, son adultos los dos, pero me costó un poco entender un poco en qué andan, me cuesta como docente universitario a veces. Cuando digo me cuesta, yo no estoy peleado, no es eso, pero hay algunos puntos de que no hago sintonía allí, y entonces si vamos al contexto de las líderes comunitarias, ¿en qué anda el joven hoy en nuestra comunidad popular? ¿En qué anda el joven? ¿En qué anda? ¿Qué lo mueve? ¿A qué le está prestando atención? Con tamaña guerra que tenemos encima, además, bueno, sería ingenuo pensar de que ese no sea un objetivo. Así que yo más que una respuesta a esto, que no son respuestas, más que una reflexión sobre qué hacer, lo que tengo son incógnitas, y creo que los tenemos que construir entre todos, y que la gente más joven sea la que vaya abriendo el camino. Creo que hay mucho que también estudiar aquí desde la propia antropología, por ejemplo, es decir, entender ese sentido existencial que el joven va construyendo en medio de la guerra en la que estamos. Bueno, esas son así como agregar un poco a lo que plantearon en estas reflexiones. Bueno, creo que ha sido
una retroalimentación que ha cubierto pues, las interrogantes de las compañeras y los compañeros que han estado muy activos en el chat, en nuestra transmisión YouTube, muchos mensajes de solidaridad, muchos mensajes de felicitaciones a Nuria, al profesor Fernando por su disertación, y bueno, que esperan una próxima edición en la que podamos seguir profundizando estos temas y sobre todo las personas que se conectan escriben en el marco de que podamos hacer actividades en conjunto, que construyamos agendas de trabajo, que las agendas tributen a objetivos claros y específicos para no desgastarnos en el hecho de cuidarse y entrecuidarnos. Creo que ha sido un espacio fundamental para el ejercicio de resignificar lo que somos y lo que estamos haciendo frente a los desafíos de recolonización de los sentidos que hoy enfrentamos en esta perversa lógica antagónica de querer ridiculizar los cuidados, ¿no? Y creo que antes de despedirnos, vale la pena una reflexión final, ¿no? Que sintetice lo que nosotros hemos aquí compartido, ¿no? Conversadito, como dice el presidente Nicolás Maduro. Creo que sentimos el dolor de la agresión, pero también la fortaleza incrementable de un pueblo que ha convertido el cuidado como su trinchera. Pensamos con claridad, desmontando la guerra cognitiva que busca mercantilizar, negociar hasta nuestro miedo. Y actuamos construyendo desde la heroicidad cotidiana del autocuidado y el abrazo comunitario, el abrazo comunal, ¿no? Que es la única respuesta digna a la barbarie y nosotros hoy la traducimos en esta construcción colectiva de lo que desde Venezuela proponemos como un sistema de cuidados para la vida y para la paz en lo comunal, que no es solo un concepto, es el proyecto histórico que nos convoca a convertir nuestra resistencia combativa en una civilización alternativa donde la vida, toda vida, de manera plural, de manera diversa, como lo es la vida, sea sagrada, además de protegida y además de que se le permita florecer en ese contexto en lo que hablaba el profesor Giuliani, que hoy es un temazo, ¿no? Las juventudes. Esta es nuestra consigna, esta es nuestra victoria final contra el imperialismo y su lógica de muerte. Crear, producir, pensar y soñar desde el territorio, desde Argentina, desde Bolivia, desde Venezuela. Pensar ese horizonte donde cuidar y ser cuidados y autocuidarnos sea el principio organizador de la sociedad que pretendemos construir y estamos encaminados, que es la sociedad de los cuidados. El cuidado, estimadas, compañeros, es nuestra arma más poderosa y debe ser, y así estoy convencido de que estamos enrumbados el destino más luminoso desde nuestros sentires, desde nuestros pensares y desde nuestros haceres colectivos. Así que bueno, no me queda más que en nombre de nuestro centro, de nuestra directora ejecutiva, de todos sus miembros, agradecerles, ¿no? Llegamos al final de este panel que estoy seguro nos deja con muchas más reflexiones, pero con muchas más herramientas que ayer, ¿no? Entonces, quiero agradecerles, ¿no? A nuestros panelistas, nuestro más profundo agradecimiento por su lucidez, por su compromiso, por su trayectoria y por sembrar estas semillas de análisis y esperanza en juntanza que nos permitan seguirnos encontrando y seguirnos analizando estos temas que, bueno, nos transversalizan en esta disputa por la esperanza, por la vida en la que estamos dando la batalla, ¿no? A todo nuestro público, muchas gracias por su atención comprometida. Los dejo con una gran pregunta final para su reflexión propia y colectiva. ¿Cuál es el primer compromiso, por pequeño que sea, que puedo asumir desde hoy para fortalecer mi autocuidado o el cuidado de mi círculo, contribuyendo así a la resiliencia de nuestra nación, a la resiliencia de Argentina, a la resistencia
de la patria grande como concepto político, ¿no? Entonces creo que este panel no es un punto final, es un punto de partida. Sigamos esta conversación en nuestros hogares, en nuestras calles, en nuestros centros de trabajo, en nuestras comunidades, en nuestros edificios, en nuestras urbanizaciones, porque cuidarnos es defendernos. Muchas gracias a todas, todos y todas. Tengan un bonito día. Nos vemos pronto.